tema de hoy, caminando en el desierto. Caminando en el desierto, y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Éxodo, al capítulo 15, al versículo 20, y dice, al versículo 22, y dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque éstas eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se la endulzaron. Allí se le dio estatuto y ordenanza, allí lo probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Caminando por el desierto. En este tiempo, muchos de los cristianos, muchos de los hermanos, cuando le preguntamos algo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Dice: hermano, estoy por un desierto. Estoy en el desierto, estoy pasando por una crisis, una situación. Estoy pasando por un proceso, ando en el desierto. Entonces, si buscamos la definición de desierto en la Escritura, cuando el pueblo de Dios, Israel, sale de Egipto, sale cargado de oro, de alimento. Dice la Escritura que salieron más de 600,000 personas, llenas de oro, llenas de animales, de ganado, llenas de vestidos, de las prendas de que los egipcios le habían otorgado, se le habían devuelto, y salieron al desierto. ¿A qué los llevó Dios al desierto? Moisés le dice y se presenta ante Faraón y le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo al desierto de camino de 3 días para que alabe al Señor, porque así lo ha demandado el Señor. El Señor quería que su pueblo fuera al desierto a alabarle, y cuando lo lleva al desierto lo lleva cargado de todos los beneficios. Pero aquí, a 3 días de haber salido ya de Egipto, de haber salido de la angustia, de la esclavitud, y 3 días de camino, ya el pueblo comenzó a murmurar. Llevaban alimento, llevaban calzado, llevaban vestido, llevaban oro, pero en un desierto no hay nada. Allí tenían que comenzar a adorar al Señor, porque era la intención del Señor llevarlos al desierto a adorarlo. Si el pueblo de Israel, cuando entra al desierto, comienza a adorar al Señor y no murmura, el pueblo de Israel no pasa 40 años en el desierto dando vueltas, porque la intención del Señor era que ellos lo adoraran, y para eso lo cargó de todos los beneficios. Pero 3 días, solamente 3 días en el desierto, comenzaron a murmurar y a quejarse. Y aún así, el Señor atendió el llamado, y se quejaron por agua, y el Señor les dio las aguas buenas, porque las aguas eran amargas donde llegaron. Pero el Señor le revela a Moisés: échale esta planta, y las aguas se pusieron dulces. Dice la Escritura que ahí los comenzó a probar, allí los probó, y les dice: si obedecieran mis estatutos, si me siguieran, si me fueran fiel, ninguna enfermedad, nada de lo que les dicen los egipcios los tocará a ustedes. Y luego los llevan a una fuente de agua, 12 pozos, dice, donde habían palmeras,
12 fuentes de agua. ¿Por qué 12? ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 5? 12 fuentes, una fuente para cada tribu, y donde habían palmeras donde pudieran reposar. Entonces estaban en el desierto con toda la protección de Dios. ¿Por qué entonces en este tiempo los hermanos, las personas que dicen que andan por un desierto, no tienen la protección de Dios? Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Claro, vemos que la persona está en el desierto. Muchas veces nosotros, cuando venimos del mundo, salimos de esa esclavitud en la cual se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo en el pueblo de Egipto, y las personas en el mundo están siendo esclavos del enemigo. Y el Señor nos trae a sus caminos, y aquí nos dice que para que le adoremos, para que le alabemos. Y muchas veces nosotros llegamos a los caminos del Señor y lo que hacemos es quejarnos, así como se quejó el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero el Señor nos trae y nos prueba. El Señor nos saca de la esclavitud, nos introduce en el desierto para probar. Y es necesario que esto acontezca para que tu carácter sea moldeado al carácter de Jesucristo. Muchas veces nosotros no podemos entender estas cosas y nos quejamos de todo estando en el Evangelio de Jesucristo. Que nos quejemos estando fuera del Evangelio de Jesucristo se puede entender. Pero muchas veces nosotros nos quejamos estando dentro del pueblo de Dios, estando en la presencia del Señor, y muchas veces no sabemos que el Señor nos está probando. Muchas veces no sabemos que el Señor nos ha metido en ese desierto para probar qué hay en nuestro corazón, para ver si verdaderamente nosotros actuamos conforme a su voluntad, para ver si nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de la tribulación, a pesar de las aflicciones que se viven en el desierto, nosotros podemos clamar al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La Escritura dice: clama a mí y yo te responderé. Muchas veces nosotros no tenemos fuerza ni para clamar, ni clamamos. Muchas veces nos vamos y nos apartamos de los caminos del Señor. Queremos salir de ese desierto rápido, pero muchas veces estamos en el desierto porque Dios así lo ha permitido, y debemos de estar en ese desierto glorificando y alabando el nombre del Señor para no estar mucho tiempo en él. Porque vemos que este pueblo entró al desierto con el objetivo de alabar al Señor, pero como ellos no alabaron al Señor, sino que se quejaron de todas las cosas cuando entraron en el desierto, entonces ellos pasaron 40 años en el desierto. Muchas veces nosotros nos acontece lo mismo, pasamos más tiempo del que debemos de pasar en el desierto por nuestra rebeldía, por no querer entender el misterio que el Señor quiere que nosotros entendamos en ese momento que hay para nuestra vida. Muchas veces el Señor quiere probarnos, quiere cambiarnos a través de este desierto, pero nosotros no lo entendemos y el Señor nos mantiene ahí hasta que algún día reflexionamos y el Señor nos quita delante de nosotros ese velo que no nos deja ver el misterio de lo espiritual que el Señor quiere mostrarnos, que el Señor quiere llevarnos a entender para que podamos nosotros avanzar en el camino. Este pueblo no avanzó, sino que dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas. Cuando se está en el desierto, conforme a lo que está escrito aquí, conforme a lo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos, vamos a dar vueltas. Muchísimas veces vamos a dar vueltas y vamos a estar en el mismo sitio. Hoy en día hay muchas personas que están en el desierto, estando en el Evangelio, y se encierran y no quieren hacer nada. Dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y no quieren hacer nada. Están en el desierto y no lo entienden. Pero debemos de saber que en el desierto esta gente también recibía los beneficios del Señor a través de sus quejas. El Señor le daba comida, el Señor los alimentaba, el Señor le colocaba una nube sobre ellos para que no les pegara tanto el sol. Así muchísimas veces a nosotros en nuestra vida estamos en un desierto por parte del Señor, pero el Señor ahí nos está sustentando. Ahí el Señor nos está ayudando y no nos damos cuenta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, caminar en el desierto es algo donde no hay nada, pero está el Señor, que es lo importante. Muchas veces vamos a ver que no hay nada, pero el Señor está allí. Y si el Señor está con nosotros y nosotros creemos que es así, nosotros debemos de esperar en el Señor. A veces no tenemos paciencia, nos desesperamos. Este pueblo se desesperó cuando no vio lo que ellos querían. Ellos querían tomar agua, pero había agua amarga. Se desesperaron y comenzaron a quejarse.
Así muchas veces nosotros estamos en el desierto y queremos comer carne, pero el Señor nos da arroz y nos quejamos. No, yo no me puedo comer este arroz solo, no me puedo comer este arroz pelado. Pero es lo que el Señor te está dando, glorifica el nombre del Señor, alábale. Porque más adelante el Señor te va a dar entonces esa carne que tú quieres comer. Bendito sea el nombre del Señor. Así mismo también pasó el pueblo del Señor. Ellos no se quejaron. El Señor dijo, ¿quieren comer carne? Bueno, les dio carne que les salían por los ojos. Así muchas veces también en nuestra vida acontece lo mismo. Y no entendemos que estamos en el desierto de Dios. Es mejor estar en el desierto de Dios. Porque en el desierto de Dios, Dios tiene misericordia. Y el Señor nos apoya, nos ayuda, nos sustenta. Solamente quiere probarnos, quiere ver nuestra actitud, de qué manera nosotros actuamos cuando estamos en el desierto. Si actuamos en confianza en Él o si actuamos en desconfianza en Él. Si no tenemos más fe en Él cuando ya entramos en el desierto. Hermano, caminando en el desierto. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para que orara, adorara al Señor. Dios no quería otra cosa del pueblo de Israel en el desierto. Dios nos llevaba a Jesús. Moisés le dijo a Faraón, deja a mi pueblo que vaya al desierto por 3 días a adorar al Señor. Y el Señor, cuando nos lleva al desierto, al famoso desierto donde no hay nada, nosotros vamos cargados como iba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba oro, llevaba comida, llevaba vestido, llevaba todas las necesidades allí. Y dice la Escritura que una columna de humo los cubría de día para cubrirlos del sol, y una columna de fuego en la noche para darles calor en el frío y cubrirlos de la luna. ¿Verdad? Dice la Escritura en el Salmo 91, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El pueblo de Israel moraba bajo la sombra del Omnipotente, estaba morando porque la sombra del Señor los cubría y los protegía del sol. Entonces cuando el Señor nos lleva al desierto es para que nosotros le adoremos, para que nosotros pongamos la atención en el Señor. Porque ahí no hay centros comerciales, ahí no hay televisor, ahí no hay nada de eso. Entonces tu atención debe estar centrada en la alabanza y la adoración al Señor. A eso es que nosotros vamos al desierto y debemos centrarnos allí. Pero hay un problema, que las personas murmuran como el pueblo de Israel, murmuraban contra el Señor al ver algo de escasez, pero la provisión que lleva debe acabarse. Debe acabarse porque esa provisión es la provisión física que el Señor te da en el desierto, debe acabarse para enseñarte a confiar en el Señor. La Escritura dice que el pueblo de Israel murmuró en el capítulo 16, en el versículo 1. Podemos leer que dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no había sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, o yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, así si andan en mi ley o no. Dios le daba el alimento. Cuando se les acabó el alimento que ellos traían, el ganado y todas esas cosas que se lo comieron más de 600,000 personas, entonces Dios comenzó a sustentarlo. Solamente ellos tenían que adorar y alabar al Señor, más nada. Ellos no iban a trabajar, no iban a hacer nada. En este tiempo sucede de la misma manera. Mientras tú estás en esa soledad, en ese desierto, porque tienes un problema, hemos interpretado mal las Escrituras. Dios no te lleva con problemas al desierto. El pueblo de Israel no tenía problemas cuando fue el desierto. El pueblo de Israel más bien venía de ser libre de la esclavitud y fue llevado al desierto a adorar.
Si tú tienes escasez ahorita, si tú tienes enfermedad ahorita, no estás en el desierto. Porque el pueblo de Israel no estaba enfermo en el desierto. El pueblo de Israel no tenía escasez cuando entró allí. El pueblo de Israel tenía dinero en cantidad, oro, pero ¿dónde lo gastaba? No podía gastarlo, porque esa provisión era para cuando entraran en la tierra prometida. Esa provisión la iban a gastar cuando entraran allá a la tierra prometida para edificar sus casas, para acomodarse. Mientras tanto, mientras estaban en el desierto, la provisión venía de lo alto. Dios se encargaba de cuidarlos. Entonces, cuando tú entras en adoración, en constante al Señor y alabanza, el Señor cuida de ti y provee de todos tus alimentos, de todo lo necesario. Pero tú comienzas a quejarte, tú comienzas a murmurar, y el pecado de la murmuración es terrible contra el Señor. Más adelante, en el mismo capítulo, dice: entonces dijeron a Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel en la tarde: sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestra murmuración contra Jehová. Porque nosotros, que somos que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés a Jehová: os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque vosotros, que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando nosotros murmuramos contra nuestros esposos, nuestras esposas, murmuramos porque estamos falta de alimento, no murmuramos contra el hombre o contra la mujer, murmuramos contra Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres servidor del Señor, hemos interpretado mal estar en el desierto. Estar en el desierto es estar bajo la sombra del Omnipotente, y necesitamos allí adorarlo, glorificar su nombre, porque para eso es que somos llevados allí, no para tener problemas. Dice la Escritura que si te sujetas a todas sus ordenanzas, no te enfermarás mientras estés en el desierto. Mientras estés allí, no te vas a enfermar. El pueblo de Israel, después que hacen el becerro de oro y que mata al Señor, matan los hijos de Leví a más de 30.000 personas, de 3.000 personas, y se abre la tierra y se traga a los hijos de Natán y a los hijos de Coré, se los traga. El pueblo de Israel más nunca se rebeló contra Dios mientras estuvo en el desierto. Y le faltó algo. Dice la Escritura que la ropa no se le envejeció, las sandalias le crecían mientras iban creciendo. Pasaron necesidad, ¿no? El ángel de Jehová estaba con ellos día y noche. Dios estaba con ellos día y noche, y estaban en el desierto. Y vagaron 40 años por su desobediencia, por su rebelión, por su rebeldía, por murmurar. Y Dios los enjuició de una vez y le dijo: no van a salir de aquí hasta que el último de esta generación no muera. Entonces quizás tú dures mucho tiempo allí y no salgas de allí hasta que mueras. Quizás nunca salgas de ese desierto, pero no, aún estando allí, Dios te va a sustentar. Pero no vas a salir a cumplir el propósito del Señor, porque eres murmurador, murmuras en la presencia del Señor. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 27, dice de la siguiente manera: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquellos que lo llaman por ahí manito caimán, que no les gusta darle nada a nadie. Y en este tiempo yo he oído de mucha gente, inclusive del reino, decir que en este tiempo no se le puede dar un plato de comida a nadie, ¿verdad? Porque ¿cómo le doy si no tengo yo para mí mismo? Lo que tengo es una harina pan y no le puedo dar un poquito porque no como mañana. Pero aquí la Escritura dice algo poderoso: el que da al pobre no tendrá pobreza,
mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Si nosotros apartamos los ojos del necesitado, tendremos muchas maldiciones en nuestras vidas. Entonces, mis queridos hermanos, estar en el desierto, mal interpretado. Las personas, nuestros hermanos, comentan: ay, hermano, estoy pasando por un desierto, tengo una crisis en mi casa, un problema, otro, tengo esto, tengo aquello, no hallo cómo hacer, estoy clamando al Señor. No estás en el desierto del Señor, eres esclavo del mundo y el mundo te está agobiando. Porque cuando caminas en el desierto del Señor, el Señor sustenta todas tus necesidades. Porque eres llevado allí única y exclusivamente para adorar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Eres llevado allí para enseñarte a confiar y a esperar en el Señor, a depender del Señor, de su provisión, a depender de Él, ya que Él es tu roca y tu fortaleza, tu alto refugio en la tribulación. El Señor, dice en la Escritura, que estaba con el pueblo de Israel de día y de noche. En 40 años no lo desamparó. Estaba allí en columna de humo y columna de fuego. Su presencia estaba allí con el pueblo de Israel, aún después que le hace juicio, cuando Aarón les hace el becerro de oro y ellos se rebelan contra el Señor y hacen una imagen y se postran delante de la imagen. Y el Señor les hace juicio y les dice que no van a salir de allí hasta que el último de la generación muera. Pero vagaron 40 años en el desierto, aún con la presencia del Señor, y no podían salir de allí hasta que el último de la generación no pereció. Entonces se cumplió la sentencia de 40 años. Jesucristo, cuando fue al desierto a orar, a hacer ayuno, dice la Escritura que por 40 días estaba solo. La Escritura no dice que estaba solo. La Escritura dice que los ángeles le servían. Había presencia angelical, espiritual, al contorno, alrededor de Jesucristo. No estaba a merced del enemigo, y el enemigo no fue a Cristo a hacerle ningún daño. El enemigo fue a tentarlo, cosa muy diferente. Entonces quiere decir que cuando tú estás en el desierto, tú eres tentado. Cuando tú eres llevado a la adoración y a la oración al Señor en el desierto, eres tentado. El pueblo de Israel fue tentado en el nivel del hambre, de la codicia por la comida, fue tentado a murmurar, y el pueblo murmuró. Fue tentado a buscar otro Dios, y hicieron un becerro de oro. En medio del desierto, cuando el Señor te lleva a que tú lo adores a Él, tú eres tentado a buscar la ayuda del hombre. Tú eres tentado a buscar otro Dios. Tú eres tentado a murmurar. Y lo haces. Entonces viene un juicio contra ti. Quizás no sean 40 años, pero comienzas a vagar y a dar vueltas en la misma situación que tienes por mucho tiempo, hasta que no dejes morir al viejo hombre, que no muera en ti. No sales de esa situación. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Así es. Entonces la causa de que nosotros entremos al desierto de Dios es la alabanza y la adoración. El Señor nos lleva al desierto para que nosotros le alabemos y le adoremos. Y en ese momento nosotros no podemos entender eso. Pero tenemos un ejemplo que el Señor lo dejó aquí en la Escritura, todo lo que pasó al pueblo de Israel. Nosotros podemos tomar ese ejemplo y llevarlo a nuestra vida en este tiempo y comparar si nosotros estamos en el desierto de Dios o estamos todavía en las cosas del mundo, si todavía somos esclavos del mundo. Aquí nosotros podemos ver en el versículo
versículo 26 claramente que el Señor le dice que Él los lleva al desierto y les da una ordenanza. Y les dice que si ellos hacen y cumplen todos los estatutos que Él les da, Él va a hacer en la vida de ellos algo. La Escritura dice, lo voy a leer aquí como dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, en una enfermedad en la que envías a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí nosotros no podemos a ver la profundidad de este versículo, y el Señor nos dice que si nosotros hiciéramos lo recto delante de Él, delante de sus ojos, muchas veces nosotros no estamos haciendo las cosas rectas delante de la presencia del Señor, y por eso Él nos mantiene en ese desierto durante muchísimo tiempo hasta que eso que estamos haciendo mal delante de la presencia del Señor, nosotros podamos entenderlo, corregirlo, acomodarlo. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que en el medio de ese desierto tú puedas entender qué es lo que está mal en ti y que tú puedas acomodarlo para que tú puedas salir victorioso de ese desierto. Si no, vas a pasar muchísimos años en ese desierto tratando de entender qué te está pasando, pero aún no vas a poder entender qué está pasando con tu vida. Pero cuando entras al desierto, la causa es la adoración al Señor. La Biblia lo dice claramente. El Señor siempre está buscando que las personas le adoren, pero nosotros aún no entendemos esas cosas. En muchos versículos de la Biblia lo habla el Señor, como en el libro de Juan 4:24, que el Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor quería llevar a su pueblo al desierto para que le adorara, pero este pueblo no quiso adorarle, sino lo que hizo fue quejarse. Y el Señor los mantuvo allí durante muchísimos años. Bendito sea el nombre del Señor. Durante muchísimos años los mantuvo en ese desierto para que ellos pudieran entender que Dios estaba con ellos. Y como dice mi hermano, estar en el desierto de Dios es una bendición porque te ayuda a meditar, te ayuda a comprender lo que el Señor quiere hacer en tu vida, te ayuda a hacer muchísimas cosas. Entonces, muchísimas personas cuando están en el desierto lo que hacen es quejarse. ¿Cómo lo hacía el pueblo de Israel? No tengo harina pan, nada más lo que tengo es arroz, no quiero comer la de papelar, quiero tener una mantequilla aunque sea, pero tampoco tengo mantequilla. Entonces esas son las acciones que nosotros tenemos y hacemos delante de la presencia del Señor. El Señor dice que si hiciéramos lo recto y lo justo delante de sus ojos, el Señor nos ve, nos mira, Él mira todo lo que nosotros hacemos. Está constantemente pendiente de cada uno de nosotros. Y si estamos en el desierto del Señor, Él nos va a sustentar, nos va a enviar la provisión. La provisión del Señor viene, pero nosotros debemos de esperar. Pacientemente esperé en Jehová y Él atendió. Entonces muchas veces nosotros no somos pacientes y no sabemos esperar. Y el Señor nos mete en ese desierto para que nosotros aprendamos a esperar. Una de las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos es a esperar en Él. Muchos de nosotros somos desesperados, queremos que las cosas nos las den y que sucedan así ya, pero todo tiene un tiempo y un propósito en los caminos del Señor. Y cuando nosotros no entendemos estas cosas, nos desesperamos, no entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El desierto de Dios es bueno para la vida del cristiano, y cuando entendemos que estamos en el desierto del Señor, entonces esperamos, glorificamos, alabamos, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si tenemos esa actitud, salimos rápido de ese desierto. Pero si no tenemos esa actitud, si tenemos una actitud de queja, entonces nos van a dejar allí durante muchísimo tiempo. El pueblo de Israel pasó por todo esto. Y nosotros también vamos a pasar. Nosotros somos el pueblo de Dios en este tiempo. En este tiempo somos el pueblo de Dios, el pueblo de la gracia, el pueblo adquirido a través de Jesucristo. Y el Señor actúa de la misma manera. El Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros somos los que no comprendemos al Señor, pero para comprender al Señor Él nos dejó las Escrituras. Si nosotros leemos las Escrituras, nosotros podemos discernir a través del Espíritu lo que el Señor quiere enseñarnos, lo que el Señor quiere mostrarnos. Pero cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no podemos ver estas cosas, entonces seguimos allí, en el desierto de Dios, sin saber que estamos en el desierto. Alaba al Señor, glorifica al Señor en tu vida durante todas las cosas que te pasen, sean buenas o sean malas.
Muchas veces suceden cosas malas y entonces estando a la persona, incluso en el cristianismo, en un caso de muerte, dicen y dicen cosas contra el Señor. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? El Señor sabe por qué lo hace. Nosotros no sabemos. Nuestro entendimiento no es como el entendimiento del Señor. Nosotros tenemos un entendimiento limitado. No podemos entender más allá de lo que el Señor nos da para que entendamos. Pero cuando el Señor nos lo revela, y ahí sí ya podemos entender lo que el Señor nos ha revelado. Pero mientras tanto no. Entonces, cuando nosotros veamos las cosas en nuestra vida, glorifiquemos y démosle la gloria al Señor en todas las cosas. Si hoy tenemos, glorificamos al nombre del Señor. Si mañana no tenemos, también glorificamos al nombre del Señor. Aprendamos como lo dijo nuestro hermano Pablo, que él aprendió a vivir en todo. Él aprendió a vivir teniendo y no teniendo, en la abundancia y en la escasez. Entonces nosotros nada más sabemos vivir en la abundancia. Cuando nos diga la escasez, no sabemos vivir en la escasez, nos quejamos. Y ahí es donde entramos en el desierto para adorar al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo siempre me acuerdo que cuando yo estaba en el desierto del Señor, en mi casa no había nada que comer. Estaba en el desierto, pero yo clamé al Señor. Oré, alabé, adoré al Señor y el Señor me envió la provisión de inmediato. Pude ver la gloria del Señor. Entonces muchas veces nosotros estamos en el desierto y no adoramos ni alabamos, sino nada más nos quejamos. Y entonces en la queja no está la solución está en la adoración. Los hermanos con nosotros. Vamos a hacer una salvedad del comentario del hermano. El hermano comentó que dice que nosotros sabemos vivir en abundancia. Ni aún en abundancia sabemos vivir. Y lo voy a demostrar bíblicamente. El pueblo de Israel salió en abundancia. El pueblo de Israel tenía 430 años viviendo en escasez, viviendo bajo un yugo, oprimido. Y ellos por un momento se recordaron y prefirieron volver a esa vida. Ellos cuando salieron de Israel salieron en abundancia, con dinero. Y aún así, cuando a los 3 días ya estaban quejando. Y llevaban provisión, lo único que les faltaba era agua. Porque para mantener a más de 600.000 personas, había que llevar, no te digo, era un río entero para darle agua a toda esa gente. Pero ellos llevaban agua, pero se les acabó el agua. Y allí comenzaron a murmurar. Entonces Dios te da una provisión cuando entras al desierto a alabarle y a glorificarle. Esa provisión se te va a acabar, pero desde allí a lo que se te acaba esa provisión, comienza la provisión del Señor, lo sobrenatural en tu vida. Y tú tienes que ser paciente, porque si Él te llevó allí, Él va a sustentarte. Ese dinero que ellos llevaban, dice que llevaban oro, plata en cantidad. Si ellos no se rebelan contra el Señor, si ellos no murmuran, ellos hubiesen pasado derecho. Están 3, 4 días, 15 días en el desierto y entran a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ese dinero, entonces, ellos lo hubiesen usado para su bien, como lo usaron después. Pero al rebelarse, 40 años, el dinero estaba con ellos no botaron ese dinero. Ellos eran millonarios. Pero andaban pagando, no lo podían gastar. Pero andaban en el desierto y aún así ellos no podían comprar nada con lo que ellos tenían. Y Dios los sustentaba. Dios sustentaba sus vidas en todo. Después que ellos vieron el juicio que Dios les quiso a Datán y a los hijos de Coré, que fueron vivos al Seol, entonces ellos no se rebelaron más contra el Señor por 40 años. Entonces voy a decir algo aquí. Entonces es preferible estar en el desierto toda nuestra vida, porque así no nos rebelamos. Después que el Señor hace un juicio en tu vida fuerte, que tú sientes la mano del Señor, pero el juicio, entonces te calmas y no te rebelas más.
Entonces es preferible entonces que el Señor nos haga un juicio duro, pues, para no rebelarnos más, para no murmurar más. Pero estamos en tiempo de gracia, porque Cristo pagó nuestras deudas. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, nuestras cargas, y nos da la oportunidad de ser redimidos por el Cordero para salvación y vida eterna, y nos libra del juicio del Señor, nos libra del gran día del Señor, porque su iglesia no estará ese día en la tierra, no pasará por ese gran día. Pero como Cristo fue tentado en el desierto por el enemigo, por el diablo, que el Señor lo reprenda, así seremos tentados nosotros en el desierto. La Escritura no dice que Cristo fue sacado del desierto y llevado a un centro comercial y el diablo vino, le ofreció un café, comenzaron a conversar allí y a tentarlo allí. No, eso no lo dice. La Escritura dice que el diablo fue a donde estaba Cristo. El diablo fue donde estaba el pueblo de Israel con Dios, en el desierto. ¿Dónde se reveló el pueblo de Israel? ¿Se reveló fuera del desierto? No, se reveló en el desierto donde Dios lo había llevado y donde la protección de Dios estaba allí. ¿Dónde se reveló, si se puede llamar una rebelión, Adán y Eva? ¿Dónde se revelaron? Fuera del jardín del Edén. Se revelaron dentro. ¿Dónde se reveló Satanás? Fuera del cielo. Se reveló dentro del cielo. Entonces, eso quiere decir que aunque tú estés sirviendo al Señor y el Señor por un momento te quiera llevar, a lo mejor tú no estás alabando bien al Señor, pues. A lo mejor tú no lo adoras bien y el Señor te lleva a ese desierto para que tú lo adores y lo alabes y lo glorifiques para enseñarte un poco más, para darte un poco más de revelación. Entonces tú eres tentado allí y te le revelas allí a través de tus murmuraciones. Comienzas a murmurar. Comienzas a murmurar contra tu esposo si eres mujer. Ahora, este hijo de Dios me tiene pasando hambre. Comienzas a ponerle cara a tu esposo. Y si es el hombre, comienza a echarle la culpa a la mujer. Comienza a echarle la culpa a la mujer por tu culpa, porque no ora, porque no haces esto, porque no haces aquello. Y comienzan a murmurar contra el Señor. Y el Señor te ha llevado ahí, es porque tú no alabas. Fíjate que el pueblo de Israel en Egipto no alababa al Señor, no le daba chance, porque era un pueblo esclavizado. Y cuando Moisés se le presenta a Faraón, lo que le dice es: deja a mi pueblo ir al desierto para que alabe al Señor, una fiesta con el Señor. Dale un permiso para que mi pueblo vaya a adorar al Señor. El Señor quería enseñar a su pueblo a alabarlo, a adorarlo, porque su pueblo estaba en esclavitud, en sufrimiento, 430 años de sufrimiento, y ellos estaban esperando la promesa de que un día el Señor los iba a libertar, iba a enviar un libertador. Estaban esperando una promesa, y quizás tú estés esperando una promesa, pero no alabas al Señor, no glorificas su nombre, y el Señor te lleva a ese desierto es para eso, con esa intención de que tú le adores, le alabes, le glorifiques. Caminando en el desierto. El pueblo de Israel caminó, no se estancó en el desierto, caminó, dio vuelta y vuelta y vuelta y caminaba. Llegaba al monte Sinaí y alababan y seguían y daban vueltas y volvían y salían y venían y caminaban en el desierto bajo la protección del Señor. Y el Señor los sustentaba, el Señor los guardaba de día y de noche, no se enfermaron. Después de la rebelión,
después que el Señor los enterró vivos, los envió vivos al Seol, después que murieron 3.000, más de 3.000, el pueblo de Israel no se rebeló y Dios los cuidaba, no se enfermaron. No se habla en la Biblia que hubo una enfermedad en el pueblo de Israel en ese tiempo, en esos 40 años. No se habla más que el pueblo se rebeló, pero no salieron hasta que el último no muriera de esa generación. Quizás tú no te has rebelado más. Quizás estás caminando y dando vueltas en el desierto hasta que no muera el viejo hombre en ti. No saldrás de allí. Y debe morir el viejo hombre y hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús, para que salgas a predicar el Evangelio, para que lleves las buenas nuevas de salvación en espíritu y poder, para que expandas el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Qué difícil para muchos, hermanos, hacer morir ese viejo hombre o esa vieja mujer, porque hay personas que están en el Evangelio que saben que tienen malas cosas, pero no quieren cambiar a eso. Prefieren estar en el desierto durante muchísimos años, porque aún no han entendido que deben de cambiar. Hay muchas personas que son chismosas, hay muchas personas que son ladronas, y estando dentro del Evangelio. Hay muchísimas personas que son altivos, hay muchísimas personas que son arrogantes, hay muchísimas personas que son tantas cosas y están dentro del Evangelio, y ellos lo saben, pero no quieren cambiar su actitud. El Señor me hizo así, yo soy así. No, yo toda la vida me voy a morir así. Entonces ahí no están entendiendo el Evangelio de Jesucristo. Yo he escuchado a muchísimas personas estando dentro del Evangelio con esa actitud de que no quieren cambiar. Entonces, qué difícil es para estas personas cambiar. Entonces, estás en el desierto y hasta que no muera esa actitud en ti, no vas a salir de ese desierto. Y vas a morir en el desierto. Y puede que hasta no entres a la tierra prometida. Esa actitud que tienes de altivez, de arrogancia, esa actitud que tienes, si no la sanas, si no la cambias en ti, entonces no vas a poder entrar a la tierra prometida. El pueblo del Señor comenzó a murmurar, y la murmuración es algo que también está dentro de muchísimas personas en el pueblo de Dios. Y esas murmuraciones tienen que morir en ti. Esas murmuraciones tienen que morir en ti. Hasta que no muera esa murmuración en ti, no vas a salir del desierto. En el desierto del Señor vas a encontrar tantas cosas, pero lo más importante es que Dios siempre va a estar allí. La Biblia dice que Dios siempre está allí, en el medio de tu desierto Dios siempre está allí. Pero la Biblia dice que esta gente se mantuvo dando vueltas durante 40 años por una actitud que tenía. Y esa actitud que tenía murió con ellos, nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Porque esa actitud que los llevó a dar vuelta en el desierto, murió con ellos en el desierto. Entonces muchas veces también sucede así, muchas veces tienen actitudes, las personas están dentro del Evangelio, y entonces esa actitud no la quieren cambiar, y se mantienen años en el Evangelio, y años, y años, y años, y esa actitud no la cambian. Yo conozco personas en el Evangelio así, muchísimas, y tú le dices algo y no aceptan lo que tú le dices. Están en el desierto y mueren en el desierto con esa actitud. Y nosotros vemos hermanos y hermanas que están escuchando en esta mañana la radio, debemos nosotros de examinarnos a ver si nosotros estamos en el desierto por una de esas actitudes. Tenemos que escudriñarnos, examinarnos nosotros mismos, porque nosotros sabemos. La Biblia dice que nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón y Dios lo sabe. Nosotros sabemos que está en nosotros y también Dios lo sabe. Dice que el espíritu del hombre sabe lo que hay en el espíritu del hombre. Y Dios también sabe todas esas cosas. Entonces, si nosotros tenemos todas esas cosas, debemos de ir cambiando y pedirle al Señor fuerza para que este viejo hombre muera. Es como la semilla. La semilla, si no muere, no puede dar fruto. Es necesario que esa semilla muera y caiga a la tierra y muera. Así también ocurre en nosotros. Es necesario que caigamos a tierra y que muramos a ese viejo hombre para poder salir del desierto del Señor y entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros estamos en este desierto
para entender que debemos de actuar conforme a lo que el Señor nos escribió en la Escritura. Debemos de actuar conforme a lo que el Señor nos escribió en la Escritura. Si Él dijo ir por el mundo y predicar el Evangelio, bueno, anda por el mundo y predica el Evangelio. Pero hay muchos que no quieren predicar el Evangelio, sino que se sienten cómodos nada más en sus congregaciones, se sienten cómodos en sus casas nada más orando, no quieren predicar, no quieren decirle a nadie que Cristo te ama, no quieren decirle, incluso no le hablan ni al vecino y son cristianos. Yo conozco a muchísimas personas que son así. He escuchado testimonios de personas que son inconversas y me dicen, bueno, esa gente son evangélicos, esa gente se van a ir para el infierno, esa gente pasa por aquí y me saludan. Yo nunca les he hecho nada. Ni me saludan, ni me dicen Cristo te ama, ni nada. Como que estuvieran bravos conmigo. Y así hay personas en el Evangelio, personas que tienen esa actitud. Esa es la actitud, ese es el comportamiento espiritual que el Señor quiere cambiar. Por eso es que viene la tercera reforma, la reforma de la mente, del alma, del espíritu, del hombre y de la mujer, para que puedan entender el verdadero Evangelio y actuar de la manera correcta, delante de los hombres, delante de Dios. Cuando esto suceda, hermanos, vamos a hacer un escrito, así como dijo el Señor en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23, habla el Señor acerca de la unidad. Entonces, miren esto, mis hermanos, en el desierto, esta gente estaba en unidad, porque todos se quejaron, no todos, casi la mayoría, pero había una mínima unidad ahí que provocó que ellos se quedaran y murieran en ese desierto. Habían pocos hombres que tenían esa convicción en el Señor. Josué era uno de ellos. Él siento la tierra prometida. Pero los otros que murmuraron, que dijeron tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en el camino del Señor. Hay tantos misterios en la Biblia que debemos de leer para poder entender y pedirle la revelación al Señor para que nos revele. Cuando nosotros le pedimos al Señor la revelación, entonces el Señor envía a personas, a predicadores, a predicar por la radio o a predicar por cualquier red para que nosotros podamos entender ese misterio, como en el misterio de caminar en el desierto. De repente había escuchado tantas predicaciones acerca de esto, pero no la había entendido de esta forma. Y hoy el Señor te la trae de esta forma. Cuando estás en el desierto no estás en tribulación, sino estás en bendición, porque el Señor te está enseñando a que le adores, el Señor te está enseñando que debes de cambiar tu forma de ser, el Señor te está enseñando que debes de caminar justamente conforme a Él. En el desierto vas a aprender todas estas cosas, a confiar más en el Señor. Todo esto lo vas a aprender en el desierto, pero si no estás en el desierto no vas a aprender nunca nada. Por eso es necesario que nosotros seamos probados, como dice la Escritura, que seamos probados como el oro fino. Entonces nosotros estamos siendo probados en este desierto. Y cuando estamos en el desierto debemos entender. Y muchas personas no lo entendemos. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos piden otro comentario. Así es, mi hermano. Caminando en el desierto. Esa gente caminó bastante, 40 años, de aquí para allá. Pero entendieron. Quizás alguno comentaría, bueno, el Señor no nos va a sacar hasta que esta generación muera. ¿Cuándo se van a morir ustedes? Para que el Señor nos saque de aquí. Quizás algunos comentaron eso. Y quizás tú comentes en tu casa cuándo se van a ir estos bichos. Yo he oído eso. Yo he oído eso de cristianos. ¿Cuándo el Señor se va a llevar a esa gente de aquí? Pero esa gente está ahí para que tú la conviertas, para que tú le prediques. Aprovecha esa oportunidad que el Señor los tiene cerca de ti y predica el Evangelio. Yo he oído a personas cristianas decir, ahora que soy evangélico, ¿cómo paso hambre? El Señor me tiene más flaco que un silbido de culebra. Entré al Evangelio y vivo en pobreza ahora. Murmuran contra el Señor. Lo he oído hablar eso, hermano. Lamentándolo mucho es así. Hay hombres y mujeres que dicen, bueno, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener aquí seco? Que no tengo nada. Pero te has muerto. Has muerto. Has muerto el viejo hombre, es la pregunta. Porque si el Señor te lleva al desierto, te va a sostener. El Señor no es un criminal. El Señor no es alguien que te va a torturar en el desierto sin comida,
sin vestimenta, sin sandalias, sin su presencia, ¿no? Si el Señor te lleva ahí, la Escritura dice que estaba día y noche con su pueblo y que no le faltaba alimento, le daba el pan diario, pan de noble, y también le daba carne en la tarde. Dice la Escritura que el Señor le daba agua de los cielos. Dice que el Señor les daba palmeras, les daba fuentes. El Señor enviaba de lo alto la provisión para que su pueblo en el desierto no pasara necesidad. Entonces, cuando tú eres llevado al desierto, es para que alabes y adores al Señor, no para que murmures y te quejes, no para que andes llorando como una Magdalena por ahí, con un espíritu de lástima. Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, tengo esto, estoy pasando por un proceso, mi hermano, me duele no sé qué. Hermano, ¿qué es eso? ¿Usted está sirviendo a Dios o está sirviendo a la queja? Nosotros debemos reflexionar. En el desierto tuvo Moisés también con el pueblo rebelde, hasta que no salió el último. Quizás hay congregaciones que el pastor de esa congregación está conectado con Dios, porque Moisés estaba conectado con Dios, que es un pastor que ora, que es un pastor que alaba, que es un pastor que está allí, oye, tratando de que el pueblo sea convertido de verdad. Pero el pueblo vive murmurando, inconforme con todas las cosas. Pues la congregación no puede avanzar, porque Moisés no pudo salir sin el pueblo. Entonces, hasta que no se cumpliera lo que el Señor dijo, fue que Moisés pudo salir y llevar al pueblo. Y él tampoco pudo entrar a la tierra prometida, por causa del pueblo. Entonces, muchas veces por causa del pueblo, nuestros hermanos pastores tampoco pueden entrar a la tierra prometida, por causa del pueblo. Por las quejas, por las murmuraciones, nuestros hermanos pastores no pueden levantar las iglesias. Nuestros hermanos pastores entonces tienen que echarse al hombro a toda esta cuerda de hermanos que son unos llorones. Eso es la verdad, mi hermano. A veces el ministerio pastoral, los pastores no quieren estar al frente de este poco gente que son unos murmuradores. Pero tienen que estar allí porque ese es el trabajo que Dios le dio. Y Moisés le dijo a Jehová, Dios le dijo, mira, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo, le dijo. Ese no es mío, yo no fui quien lo hizo. Yo lo estoy cuidando por orden tuya. Así que usted haga lo que usted quiera con su pueblo, pero no los mate. Ten misericordia de ellos. Eso lo dijo, esto está escrito de esa manera. Entonces tenemos un pueblo murmurador, llorón, que se queja de todo y le pide ayuda al gobierno. Así como le pidieron ayuda al becerro de oro. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Lamentablemente esas son las cosas que estamos viviendo nosotros en este último tiempo en el Evangelio de Jesucristo. Son cosas que a veces nosotros vemos y muchas veces no entendemos, pero son cosas que a veces en algunas personas nos ayuda a entender. Y los que entendemos entonces salimos del desierto, pero los que no entendemos entonces nos quedamos allí. Hay mucha tela que cortar, como decimos nosotros, en este caminar del desierto. Caminando en el desierto. Caminando en el desierto. Las personas que caminaron en el desierto, aquí como lo dice la Escritura, el Señor estaba tanto con ellos que dice que pasaron tantos años en el desierto y que su ropa no se le envejeció. Imagínense entonces la presencia del Señor. Cuando estás en la presencia del Señor, tú no envejeces, siempre estás rejuvenecido, siempre estás alegre, gozoso, cantando, alabando.
Entonces cuando no estás en la presencia del Señor, hermano, no tienes ánimo ni siquiera de abrir la boca para orar. Estar en la presencia del Señor es tan bonito que te hace, el Espíritu de Dios te hace adorarlo, te hace cantar, te hace alabar, te hace estar contento, te rejuvenece, te da comida, te da alimento. Y estás en el desierto, pero estás allí alabando y glorificando el nombre del Señor. Qué bueno entonces estar en el desierto. Yo prefiero estar en el desierto y que el Señor esté conmigo y que el Señor me provea todo lo que yo necesito y que el Señor me rejuvenezca cada día y que mi vestimenta espiritual y mi vestimenta física no se envejezcan. Hay gente que me dice, hermano, tú sí te ves joven. Y yo le digo, oye hermano, yo estoy en la presencia del Señor y por eso todavía no tengo arrugas. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy casi que llego a los 50, pero me veo como un muchachito, dicen ellos. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, mis hermanos, esas son las cosas que a veces nosotros como cristianos no entendemos. No entendemos. ¿Pero por qué no entendemos? Porque no ni siquiera nos gusta leer la Escritura, no nos gusta leer la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no nos gusta escudriñar su palabra, no nos gusta leer su palabra? Y esa es la lucha que tienen los pastores hoy en día con muchas personas dentro de la iglesia, que no leen la Escritura. Incluso ellos le crean planes para que lean la Biblia. Le dicen, hasta premio le dan. Dicen, hasta tal sitio, hasta en tal tiempo el que haya leído la Biblia completa le damos un premio. Yo he estado en congregaciones donde hacen eso, para animar a las personas que lean la Biblia. ¿Por qué sucede esto? Porque a la gente no le gusta leer la Escritura. La gente no le gusta leer la Escritura, mi hermano. Entonces, si tú no lees la Escritura, ¿cómo vas a entender que estás en un desierto? ¿Cómo vas a entender cómo alabar al Señor? ¿Cómo vas a entender o cómo vas a saber cómo defenderte cuando viene el enemigo a atacarte? ¿Cómo vas a saber todas esas cosas? Por eso es que vemos hoy en día muchísimos cristianos enfermos en tantas cosas espiritualmente. Y entonces viven llamando al pastor cada ratito, pastor, me duele por aquí, pastor, tengo esto, pastor, tengo lo otro. Leemos, ese fue el pastor, un día esto pasa y corriendo. Hermano, nosotros debemos aprender a través de la Escritura nosotros mismos ministrarnos. Yo lo hago constantemente. Cuando me da cualquier cosa, inmediatamente me pego la mano fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tienes potestad sobre mí, no tienes parte en mi cuerpo, no tienes nada contra mí, así que te va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y se me va, hermano, se me va. Tengo esa convicción y esa fe, porque he entendido muchas cosas que están escritas en la Biblia. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en el desierto entendamos el misterio de Dios, que es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es algo primordial en el cristiano evangélico. Es algo primordial, es el fundamento del poder de Dios, es el fundamento del entendimiento del hombre hacia Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas y entendemos estas cosas, entonces vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios es bueno y su misericordia es eterna y para siempre. Nos lleva y nos trae este tipo de predicaciones para que nosotros se nos aclare un poco más la duda que teníamos anteriormente. Porque muchas personas a veces tenemos dudas de tantas cosas y Dios las va aclarando a través de predicaciones, a través de la lectura de la palabra cuando leen. Pero Dios ha creado la predicación para aquellos que no leen. A los que no les gusta leer, Dios les mete la predicación a través de los audios. Entonces, el Señor te dice que hoy que lea la Escritura tú mismo, para que te puedas defender. Porque tú escuchas ahorita, pero después se te olvida que tienes que leer la Escritura. Nos tomamos un libro nosotros. Así es, mi hermano. Si usted está en un desierto, ¿con quién rayo usted pelea? Usted va a pelear con usted mismo, porque ahí no tienes contrincante. En un desierto, si tú te estás parado en un desierto, tú no encuentras con quién pelear, porque ahí no hay nadie. Tienes que pelear contigo mismo, por mantener tu fe en Dios, por alabar al que tú no ves, por adorarlo. Entonces dice la Escritura que la columna de humo aparecerá y te guiará en el desierto de día, para que el sol no te pegue, porque en el desierto lo que es sol. La sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
y de noche una columna de fuego para que el frío no te mate. Porque en el desierto de noche lo que hay es frío, que mata. Entonces la columna de fuego estará de noche dándote calor y abrigo. Si no has entendido eso, es tiempo de que comiences a entenderlo. Porque la tercera reforma es reformar la mente, el pensamiento, ser sobrio y tener el conocimiento y entender, ser consciente de que soy un cristiano, de que soy un seguidor de Jesucristo. Debo ser consciente, el tiempo del fin se acerca, dice la Escritura, y debemos estar sobrios, debemos ser entendidos, conscientes de que debemos mantener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, que debemos luchar aún en medio del desierto, del sol y del frío, del calor y del frío, pero luchar contra uno mismo, en alabanza, en adoración al Señor, rendirnos en alabanza y adoración al Señor. Entonces dice la Escritura que el Señor hará, y podemos salir de allí fortalecidos a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a convertir y a hacer avivamientos en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final del programa. Es un placer para nosotros llevarle las buenas nuevas de salvación a través de su programa En Casa con Jesús, nuestro hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista. En los controles, nuestro hermano Rixi Bueno, y quien les habla, el profeta Euclides La Rosa. Les bendecimos. Que este fin de semana sea bendecido para ustedes. Que la unción de lo alto pueda descender sobre sus vidas y pueda reventar todo yugo de enfermedad en los cuerpos enfermos, Señor. Toda llaga sea sanada en el nombre de Jesús. Úteros enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Hay muchas hermanas con los úteros enfermos. Que la unción de lo alto descienda sobre ellas y sean sanadas en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias. Les bendecimos. ¡Chao!